En los últimos años parece que uno de los adjetivos más comunes para describir todo lo que está pasando en el mundo es el de polarizado. Sí, el mundo ya no es un lugar interconectado, diverso o plural. El mundo es, ante todo, un lugar polarizado. Un lugar donde personas con ideales diferentes no pueden mantener una conversación sin insultarse. Un lugar donde religiones diferentes no pueden convivir pacíficamente. Un lugar donde cada uno tiene su verdad y no está dispuesto, bajo ningún concepto, a pararse a escuchar cuál es la verdad del vecino. Hoy hablamos de la polarización, un tema que por desgracia está de actualidad no solo en España, sino en muchísimas partes del mundo. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 59 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo que puedes leer gratuitamente la transcripción de este y de todos los episodios del podcast. Una transcripción que incluye un glosario bilingüe con las palabras más complicadas e interesantes de cada episodio. De esta forma aprenderás el doble con este contenido. Te dejo el enlace para acceder a la transcripción en las notas de este episodio o si estás escuchando este episodio en YouTube, en la descripción del vídeo. Hace un mes que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, tomó la rienda del país. Tomar la rienda del país significa tomar el poder. Y lo hacía por segunda vez en su carrera política. Finalmente, después de 4 meses desde que se celebraran las últimas elecciones generales en julio de este año, los españoles vuelven a tener un presidente. Pero durante estos 4 meses han pasado muchas cosas. El actual gobierno ha tenido que negociar con otros partidos políticos para formar un gobierno de coalición, es decir, un gobierno formado por diferentes grupos políticos. Sin embargo, la formación de este nuevo gobierno ha sido una de las más controvertidas y polémicas de la historia de la democracia española y además ha dividido ideológicamente a la población de mi país, de España. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. ¿Por qué la investidura, es decir, la asignación de Pedro Sánchez como presidente, ha polarizado tanto a la gente? Bueno, evidentemente el tema es súper complejo, pero voy a intentar simplificarlo para que puedas entenderlo. En las últimas elecciones generales, de las que, por cierto, te hablo un poco en el episodio 53, ningún partido obtuvo mayoría absoluta. Es decir, ningún partido consiguió el apoyo suficiente para gobernar por sí solo. ¿Qué significa esto? Pues que ahora los partidos tenían que comenzar a dialogar entre ellos para pactar y gobernar juntos. Así que, por un lado, se agruparon los partidos de derecha, que en España son el PP o Partido Popular, y Vox, el partido de ultraderecha, y por otro lado se agruparon los partidos de izquierda, que son el PSOE o Partido Socialista Obrero Español, Sumar, Podemos y otros grupos políticos más pequeños. Pues bien, lo gracioso, y gracioso entre comillas, fue que aunque los partidos de derecha se habían agrupado y los de izquierdas habían hecho lo propio, hacer lo propio es una expresión para decir hacer lo mismo, todavía ninguno de esos bloques, ni el de izquierda ni el de derecha, conseguía una mayoría suficiente para formar gobierno. Esta división entre los partidos de derecha y los de izquierda es el primer ejemplo de polarización del que vamos a hablar en este episodio. Y a ver, es lógico que los partidos de derecha tienden a juntarse con los de derecha y los de izquierda se junten con los de izquierda. Ok, eso entra dentro de lo normal. Si, por ejemplo, tú eres defensor de los derechos de los animales
y haces un voluntariado en un refugio de perros, es lógico que choques con tu primo, a quien le encanta ir a cazar conejos los domingos. Ahora bien, ¿significa eso que no puedes tener una relación cordial con tu primo? ¿Vas a dejar de hablarle? ¿Es tan crucial la diferencia como para eliminarlo, cancelarlo de tu vida? Durante estos 4 meses, desde las elecciones generales, ni el bloque de izquierda ha intentado llegar a un acuerdo con algún partido del bloque de derecha, ni el bloque de derecha ha hecho el amago, hacer el amago significa hacer el intento, de aproximarse al bloque de izquierda. Dos bloques, dos extremos, dos mundos que se niegan a acercarse el uno al otro. Pero, ¿qué pasa? Pues que esta situación no podía prolongarse eternamente. En algún momento se tenía que formar un gobierno. Así que ambos bloques comenzaron a barajar otras opciones, es decir, a contemplar, a barajar otras opciones. Porque está claro que un pacto entre un partido de izquierdas y un partido de derecha es imposible. ¿Cómo se van a casar un chico de Guinea Ecuatorial y una chica de Suecia? No, de ninguna manera. Es ironía, ¿eh? Por si no lo habías pillado. No quiero que me canceles. Una de esas opciones que los partidos de izquierdas estaban barajando era una alianza con los partidos independentistas catalanes. Y esto sí que es complicado, chicos. Necesitaríamos dedicar un podcast completo a explicar por qué una parte de Cataluña quiere separarse de España y ser un país independiente. Pero simplemente tienes que saber que el deseo independentista en Cataluña es, creo, el tema que más divide la opinión pública de España con diferencia. De verdad, no te puedes hacer una idea de lo controvertido que es este tema. No solo entre los catalanes independentistas y el resto de regiones españolas, sino incluso entre los propios ciudadanos catalanes. Por cierto, en el episodio 55 te cuento un aspecto muy interesante de la región catalana. Guárdalo para cuando termines de escuchar este episodio. Pues bien, volviendo a esa posible alianza con los partidos independentistas catalanes. Si la población ya estaba polarizada con los partidos de izquierdas y de derechas, imagina cómo ha crecido esa misma división después de que el bloque de izquierdas haya pactado con grupos políticos independentistas catalanes para poder formar un gobierno. Y no solo eso, sino que se han perdonado algunas ilegalidades que los representantes de esos partidos políticos independentistas habían hecho en el pasado. A este perdón se le llama amnistía, una palabra que ha inundado los titulares de las noticias del país. Esta amnistía ha sido la gota que ha colmado el vaso, la gota que ha colmado el vaso, es decir, lo que ha hecho explotar la situación. Y sí, he dicho explotar porque durante unas semanas la situación en el país se volvió muy tensa. En las calles, manifestaciones y protestas violentas, enfrentamientos con la policía y amenazas a políticos de izquierdas. Entre amigos y familiares, discusiones, peleas y enfados. Y entre los diferentes grupos políticos, reproches e incluso insultos. Los de izquierdas son rojos, soviéticos, feminazis, dictadores. Los de derechas, fascistas, racistas, homófobos, dictadores también. Cada uno en su mundo, cada uno con su verdad, cada uno eligiendo ser el enemigo del otro. Y en medio de estos dos mundos, la nada, una tierra de nadie, una tierra que pocos están dispuestos a transitar. Pero esto no ha sido el único tema que ha estado polarizando España y el mundo estos últimos meses. El pasado 7 de octubre de este año, el grupo terrorista Hamas atacó por sorpresa varias partes de Israel. Unos ataques que dejaron más de 1.400 muertos y 240 rehenes israelitas y que dio comienzo a una guerra en Palestina que ha causado más de 7.300 muertos y probablemente en el momento en el que se publique este episodio serán muchos más. ¿Y quién es el culpable de estas muertes?
Pues ojalá pudiéramos saberlo, pero la realidad es que depende de la fuente que uses, del periódico, del canal de televisión, oirás una versión u otra. Como decimos en español, cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno dirá una cosa dependiendo de su ideología y de sus intereses. Desde que comenzó la guerra entre Hamás e Israel, las plazas y las calles de ciudades de todo el mundo se han llenado de personas que se manifestaban en contra de este conflicto. O mejor dicho, se manifestaban en contra de uno de los dos bandos, de una de las partes de ese conflicto. Los centros de Londres, París, Madrid, Nueva York, Chicago, Berlín y de muchas otras ciudades se llenaban con manifestaciones pro-Palestina o pro-Israel. Es decir, manifestaciones de un extremo o de otro. Lo que me parece fascinante es que estas manifestaciones comenzaron a tener lugar 1 o 2 días después de los atentados de Hamás. Es decir, casi no habían terminado de caer las primeras bombas cuando personas de todo el mundo ya estaban listas para, primero, decidir a quién querían apoyar y, segundo, tirarse a las calles para defender a los suyos. Repito, no había pasado ni un día desde que había comenzado todo y ya todos sabíamos a quién defender y a quién acusar. Y digo todos porque a mí también me pasó. Yo veía los ataques de Hamás a Israel y me ponía de parte de Israel. Luego veía los bombardeos de Israel en la franja de Gaza, cambiaba de idea y acusaba a Israel. No había más opciones, o apoyabas a uno o apoyabas a otro. Y lo que es peor, u odias a uno u odias a otro. Parece no haber un camino intermedio. Personalmente, este conflicto entre Israel y Palestina me afectó bastante al principio. No se hablaba de otra cosa en las noticias. Cada día el número de muertes, de víctimas, crecía y era imposible intentar discutir con alguien sobre el tema porque nadie estaba dispuesto a cambiar de opinión. Sus posturas eran inamovibles. Sin embargo, hay una expresión en español que dice así: ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Repito, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y personalmente creo que todos deberíamos cuestionarnos eso. ¿De veras los buenos, los que creemos ser los buenos, son tan buenos? ¿Y los malos o los que creemos ser los malos son tan malos? Casi siempre las cosas son mucho más complejas de lo que parece a simple vista. No hay que ser un lince, es decir, no hay que ser súper inteligente, no hay que ser un lince para llegar a esta conclusión. Y de hecho, creo que en el fondo muchos lo sabemos. Sabemos que las cosas no son blancas o negras, sino que existe toda una gama de grises. Y sabemos que las grandes preguntas no tienen respuesta simple. Pero claro, el negro y el blanco son colores más reconocibles, más absolutos. Para llegar a ver esos grises tenemos que hacer un esfuerzo y parece que hoy en día cada vez menos gente está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Durante estos meses he estado informándome mucho sobre el tema. He perdido la cuenta de los episodios de podcasts y vídeos que he visto, de verdad, y de documentales y noticias. No es un tema fácil y los primeros vídeos me sonaban a chino. Si algo te suena a chino significa que era muy difícil de comprender. Pero he intentado hacer el esfuerzo de ir más allá de lo que dice el telediario de turno o el post sensacionalista de Instagram que el algoritmo sugiere. He intentado no quedarme en la superficie y profundizar. Y es curioso porque cuanto más sabes, más dudas te surgen. Ya lo decía Sócrates, cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes nada. Pero también tienes más argumentos y eres más prudente con lo que dices y haces. Y sobre todo, he descubierto que ni los malos eran tan malos, ni los buenos eran tan buenos. Pero claro,
Obviamente es más fácil quedarse en la superficie, es más fácil leer un par de tweets o de titulares de periódicos que verse un documental o leerse un libro. Es más fácil conversar con personas que comparten nuestras mismas ideas que con quien tiene ideas diferentes. Es más fácil correr un tupido velo. Correr un tupido velo significa evitar hablar de algo incómodo o embarazoso que intercambiar opiniones diferentes. Es más fácil seguir en Instagram a gente que es como nosotros que seguir a gente con otros valores. Es más fácil crearnos nuestra propia burbuja en la que nos juntamos con gente como nosotros, escuchar comentarios que refuerzan nuestro sesgo y vivir pensando que nuestra actitud es la correcta. Todo esto es más fácil, claro. No hay incomodidad, no hay conflicto, no hay riesgo, pero también es mucho, muchísimo menos rico. Y para recordártelo, te cuento una anécdota personal. Hace años, cuando vivía en Francia, conocí a una chica española. Se llamaba Cristina. Desde un primer momento, Cristina y yo nos caímos súper bien y tuvimos una conexión muy bonita. Los dos acabábamos de llegar a un país extranjero, a Francia, y no conocíamos a casi nadie. Así que estar juntos, poder hablar en español, reír y bromear con alguien con tus mismos orígenes, hacía que los dos nos sintiéramos como en casa. Así lo sentía yo. Un par de días después de conocernos, decidimos ir a tomar un café nosotros solos. Conforme hablábamos, veíamos que teníamos muchas cosas en común. Nos gustaban mucho los idiomas, compartíamos el amor por la lengua francesa, los dos éramos profes, nos encantaba viajar, éramos muy familiares, éramos muy empáticos y la conversación fluía tanto y tan bien que no tardamos mucho en contarnos cosas más personales. Y de repente salió el tema. Bueno, ¿qué digo el tema? El temazo de la religión. Fue entonces cuando Chris, muy orgullosa, me dijo que era católica y que pertenecía a la Orden de los Jesuitas, como por ejemplo el actual Papa Francisco. Y añadió que para ella la religión era una parte fundamental de su vida. A mí esto me sorprendió mucho. Tal y como te explico en el episodio 47 del podcast, España es un país con una fuerte tradición católica, pero cada vez es menos común que los jóvenes se declaren abiertamente creyentes y mucho menos practicantes, como decía ser Cristina. Yo nunca había conocido a nadie de mi edad que hablara tan abiertamente de ese tema y con tanto orgullo. En mi realidad, en mi burbuja, no había gente como ella. Y se lo dije, le dije que me parecía muy interesante. Era la primera persona que hablaba de su fe sin tapujos, es decir, sin pelo en la lengua, claramente. Enseguida le dije a Cristina que yo personalmente no creía en ninguna religión, que me consideraba ateo, pero que me encantaría saber más sobre su forma de vivir la religión. Poco a poco fui saliendo de mi burbuja y me asomaba a la de mi amiga. Una burbuja tan diferente a la mía. Pero no fui yo el único que salió de su propia burbuja. Ese mismo día, con los últimos sorbos de ese café, yo le conté a Cristina que tenía novio. Ella no se lo esperaba para nada y en su cara pude ver el mismo asombro que yo debí demostrar cuando ella me dijo que era jesuita. ¿Y sabéis lo que me dijo? Que yo era el primer amigo gay que tenía. Parece que en su mundo, en su burbuja, tampoco había tenido la ocasión de relacionarse con alguien como yo. Pero muy lejos de juzgarme, Cristina no tardó en bombardearme con preguntas sobre el colectivo LGTBIQ+, un mundo que para ella era tan desconocido como para mí era el del catolicismo. Hoy, 6 años después, Cristina y yo no solo seguimos siendo amigos, sino que ella se ha convertido en una de las amigas más especiales que tengo. Una amiga a la que le debo mucho, porque pese a tener pensamientos y valores diferentes, pese a haber vivido vidas tan dispares y pese a estar en desacuerdo en algunos temas, ni tan siquiera por un segundo, ha faltado el respeto,
la empatía y la gana de comprender el uno al otro. En mi caso, gracias a esta amistad, he acabado con los prejuicios que tenía sobre lo que implica ser una persona religiosa. He descubierto otra forma de sentir la vida y puedo comprender mejor a quien piensa diferente a mí. Pero si hay una enseñanza que me ha aportado su amistad, es que cuando quitas todas las etiquetas que le ponemos a la gente, cuando eliminas los prejuicios, cuando haces un esfuerzo por ponerte en la piel de otro, cuando vas más allá de la superficie, descubres que en realidad tenemos mucho, pero muchísimo más en común de lo que la sociedad nos hace creer. Echaba de menos venir al podcast con una de estas reflexiones, sabéis que me encantan, pero sobre todo quería hacerlo porque me da pena el clima tan tenso y convulso que se está creando y porque creo firmemente que el mundo sería un lugar mucho mejor si cada uno de nosotros hiciera ese pequeño ejercicio de empatía por entender al otro. Si nos recordáramos a nosotros mismos que más allá de la religión, más allá de los nacionalismos, más allá del color de piel, más allá de la orientación o la identidad sexual y más allá de cualquier estúpida idea política, delante de nosotros hay una persona de carne y hueso con sus defectos y sus virtudes, alguien que se parece mucho más a nosotros de lo que creemos. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides que si quieres aprender el doble puedes usar gratuitamente la transcripción y el glosario del episodio. Y también te recuerdo que si tu objetivo es pasar de tener un nivel intermedio a tener finalmente un nivel avanzado de español, puedes descargar gratuitamente mi ebook Cómo pasar de intermedio a avanzado de B2 a C2. Te dejo el enlace en las notas de este episodio o en la descripción del vídeo en YouTube. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Confío en que este episodio te haya dado que pensar y te ayude a ver más allá de tu burbuja. Nos vemos en el próximo. Chao. Cuídate.